Listo, Lu, adelante. Buen día, chicas, ¿cómo están? Bueno, la invité a Julia porque es una genia, me la conozco hace un par de años y nada, ella irradia, así como irradia su energía, eh, se transmite que es una mujer llena de Dios, así que nada, le doy paso ahí, Julia, para que nos compartas de presentarte. Ellos lideran una iglesia áncora en Chile, y bueno, Julia, no tengo mucho más para decir, queremos escucharte. ¿Ahora? No, no se escucha. Ahora. No, Mm, mm. No se escucha, Julia. los auriculares, fíjate que estén bien conectados. A ver, te voy a silenciar, la voy a reactivar. Ahí sí me escuchan, Ahora sí. me los quité, mejor, así me voy a la segura, que no se agote la pila. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están las madrugadoras? Me contó Lu que hay chicas de distintas partes del mundo, muchas de Argentina, de otras partes. Bueno, yo estoy aquí en Chile, aún es de madrugada por estos lados, así que si escuchan roncar aquí al lado, es mi perro, que tengo un bulldog inglés que está aquí. Voy a mostrar, es mi fiel, es mi guardaespaldas aquí, me está ahí acompañando, así que por si escuchan unos ronquidos es de él. Está toda la familia durmiendo, así que están lejos. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba, soy de Santiago de Chile. Ya llevo casada con mi esposo 23 años, tenemos 2 hijos, Valentina va a cumplir 21, Santiago va a cumplir 19, y tengo al menor de 4 patas que ya lo vieron, que se llama Spurgeon, como el gran predicador inglés Charles Spurgeon, porque en la vida hay que ser intencional. Así que le pusimos ese nombre y la verdad es que hasta la veterinaria recibió a Cristo, así que hay que ser intencional en la vida, con todo. Así que, bueno, bueno, antes de seguir también, con mi esposo lideramos, ya vamos a cumplir eh, casi 25 años de pastores, pero como pastores de Iglesia Áncora, lideramos 15 años una iglesia eh, de estilo como célula en casa, mexicana, misionera, pero Dios puso en nuestro corazón liderar una iglesia. Bueno, en realidad Dios puso en nuestro corazón hacer una iglesia para nuestros hijos. Y ahí fue que vamos a cumplir ya este año 10 años que se fundó Áncora. Así que estamos muy contentos, hemos visto el fruto y, y sobre todo que la iglesia hoy, como está en nuestro corazón, hay muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes trayendo a Cristo a sus padres, a sus abuelos. Así que ha sido muy hermoso ver eso. Y eso, así que Luz me pidió que compartiera con ustedes algo que estuviera en mi corazón. Y bueno, el año pasado con el grupo de mujeres Áncora partimos con un tema que se alargó, que duró todo el año y que siento que es demasiado importante y sé que las va a bendecir a ustedes y a muchas personas, que es sobre el testimonio. La verdad es que Dios nos dio a todas nosotras el día que recibimos a Cristo algo maravilloso, una joya preciosa que es nuestro testimonio. Y nos regaló
es como que nos se regalaba un libro en blanco para que empezáramos a escribir nuestra historia sobre Él. Así que ese es el tema que quiero compartir con ustedes, y si tienen sus Biblias por ahí, o se lo saben de memoria ya también, es un versículo que está en 2 Corintios 5:17, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que me encantó. Yo me sabía el más tradicional de Reina Valera, pero me gustó mucho este, que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Yo creo que es muy importante como hijas de Dios saber contar esta hermosa herramienta, esta arma poderosa que Dios puso en nuestra mano el día que volvimos a nacer. Y espérate, que estaban escribiendo aquí algo, perdón, que es que nuestro testimonio, Pablo de hecho lo comparte 2 veces en Hechos 9, en el capítulo 9 y en el capítulo 22, Pablo comparte 2 veces su testimonio, su historia, cómo él conoció a Cristo, cómo él tuvo ese encuentro con Dios, todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios, ¿cómo se llama? Bueno, su encuentro antes, su historia anterior, su encuentro con Cristo y lo que ha hecho después. Es muy poderoso como hijas saber y entender que así como la historia de la humanidad se divide en un antes de Cristo y después de Cristo, nosotras sepamos que teníamos una vida antes, el momento en que que nos encontramos con Cristo, y todo lo hermoso que Dios ha hecho después de Cristo. Así que por eso sentía que es muy importante que todas sepamos contar nuestra historia, que todas sepamos contar nuestro testimonio, y porque anoté algunos puntos importantes del testimonio, que cómo Dios va a usar esa joya preciosa que puso en tus manos, esa arma poderosa que derriba toda postura, porque es algo único que Dios te dio a ti como mujer. En este caso, Dios te dio algo muy poderoso, tienes algo muy poderoso en tus manos, que es tu historia. Y lo hermoso es que esto no necesita ser ni punto número 1, todas podemos hacerlo. No necesita ser ni pastor, ni pastora, no necesita ser tener un título, un máster o una licenciatura o un doctorado en esto, porque lo importante es que es algo tuyo, es algo que Dios te dio a ti. Entonces lo puedes contar incluso desde el primer día que tuviste ese encuentro con Dios, porque es algo que Dios te regaló para ti. También otro punto importante, número 2, es que abre puertas que solamente tú tienes la llave. También eso es lo hermoso del testimonio, porque es como que Dios nos hubiese dado a nosotras un manojo de llaves, y ese manojo de llaves, con tu testimonio, Dios sabe la puerta del corazón donde Él va a poder entrar. Tú tienes la llave de ese corazón con tu historia. Quizás más adelante, ahora que terminen los puntos, yo les voy a contar mi historia. Les voy a contar mi historia, cómo conocí a Cristo, y sé que Dios, con mi historia, he podido llegar a muchas puertas, y gente ha conocido a Cristo porque se ha sentido identificada con mi testimonio. Y quizá con otras personas no pasa nada, pero quizás tú tienes la puerta del corazón de alguien. Por eso es importante que sepamos ocupar esa herramienta para poder abrir a puertas. Así que es como que un manojo de llave que Dios nos hubiese entregado. Número 3, y también lo hermoso de esto es que trae gratitud al corazón. Cuando recordamos y lo que Dios
cómo éramos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, recordar cada precioso caminar que Dios, con el cual hemos hecho con Dios, y las hermosas victorias o historias que has vivido con Él, va a traer gratitud a tu corazón. Así que también estar contándolo constantemente, poder compartirlo, va a llenar de gozo tu corazón y también va a bendecir a mucha gente. Y también, y para terminar, número 4, es que te enfoca en el propósito eterno, nos hace aterrizar en este mundo. Nuestra iglesia se llama Iglesia Áncora. Áncora es el sinónimo en español de ancla. Y le pusimos ese nombre por el versículo de Hebreos 6:19, donde Dios dice que Él es nuestra esperanza, es nuestra firme ancla. Y el lema de Áncora es: con los pies en la tierra y el corazón anclado al cielo. Y por lo mismo, porque el hecho de estar en este mundo y estar aterrizada en este mundo nos va a dar también gratitud de todo lo que Dios ha hecho, porque estamos de paso, chicas, estamos de paso, algunas podemos vivir más. Yo este año cumplo 50 años, voy al medio siglo, pero lo hermoso es que en Cristo, si bien nuestro cuerpo se va desgastando, como dice, en Cristo Dios nos renueva la fuerza, vamos a renovarnos como el águila, y lo hermoso es que el espíritu, el alma, o sea, lo que Dios, tú como persona eterna en Cristo, va rejuveneciendo, porque ya entramos lo que no hay tiempo. Entonces, súper hermoso saber que nos enfoca en el propósito eterno, porque estamos de paso en este mundo. Estamos en un tiempo corto, como decía, algunas más vamos a vivir, otras menos, pero nos enfoca en que tenemos una misión. Y por eso yo siento que todas, como mujeres en Cristo, tenemos que entender que el día que tú recibiste a Cristo, que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, ya estás en misión en esta tierra. ¿Y cuál es la misión? Es que muchas más personas tengan ese encuentro, porque la vida es temporal, pero vamos a vivir una eternidad. Y también hay un destino eterno, así que por eso es importante entender que Dios tiene un plan para tu vida y vivir en él y cuidar esa joya preciosa que Dios puso en tus manos, porque esa joya el enemigo va a querer robarla, va a querer destruirla, que es tu testimonio, va a querer profanarlo, pero cuídalo como algo precioso que Dios te dio para que en la eternidad brilles más que nunca y puedas decir, Dios pueda decir, bien mi siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que Pablo, como le comentaba en Hechos, él comparte su historia y nos da un ejemplo cómo compartirlo. Y bueno, para que me conozcan, aquí voy. Aquí les voy a contar mi historia y yo creo que estamos súper bien en el tiempo, así que para contar testimonio también tienes que entender que pues hay varias formas de compartirlo. Está la versión express, la versión quizá que no tienes mucho tiempo y puedes compartir como cosas importantes, o está la versión extendida que te puedes explayar con tu amiga, donde puedes compartir más detalles, pero independiente de eso, lo precioso es que el Espíritu Santo lo va a usar y Él te va a guiar a tocar esos corazones que Él quiere tocar. Así que bueno, aquí voy. Yo nací en Chile el año 73, para lo que fue aquí el golpe de Estado, el golpe militar. Mi papá, médico, activista político, bueno, él fue exiliado político.
Yo justo nací días después del golpe militar y él fue asilado por México. México él fue exiliado de Chile, por lo que él tuvo que partir rumbo a México y él me conoció a los 3 meses en México. Soy la menor de 3 hermanas, así que partió mi mamá con las 3 niñitas a México. Y ya estando en México, nos fuimos a vivir a Alemania, la que era en ese entonces Alemania Oriental o Democrática. Y estando allá, mi papá, su familia, toda la familia, porque mi papá tiene varias historias de separación, pero el apellido de su papá, todos sus hermanos de ese lado, eran todos navales, militares, carabineros, que es de las Fuerzas Armadas, que fueron, digamos, todos los que exiliaron a muchos chilenos, por lo que creyeron que mi papá era un espía. Entonces le decían el chamico, porque mi papá es Samit, entonces le decían el chamico es espía, porque todos mis tíos se llaman igual que mi papá, Arturo Samit. Entonces, por ejemplo, mi tío era Julio Arturo Samit. No sé cuánto, Arturo Samit. Y mi papá era Arturo Samit. Entonces dije, no, el chamico es espía. Entonces empezaron a, a pensar que éramos eso, por lo que tuvimos que arrancar, después de un año, a Argelia, a África del Norte. Y ya partimos para allá, y mi papá de profesión, como le comentaba, médico, por lo que él decidió no alejarse de toda la política y se dedicó a su profesión y empezó a trabajar allá. Estando allá, se enamoró de una argelina, se separó de mi mamá, se hizo musulmán, se casó con ella, y con mi mamá y mis 2 hermanas, las tres, nos fuimos a vivir a Francia, a Montpellier, al sur de Francia. Bueno, como ustedes podrán entender, yo nunca escuché Dios en mi vida, nunca. Mi papá de fondo ateo, comunista, mi mamá no tenía ninguna religión, viví en un país, además viví después en un país árabe musulmán, lo primero que escuché creo que fue Alá. Y estando en Francia, en un país totalmente socialista, donde, digamos, Dios no se escucha a Dios mucho, la verdad es que nunca escuché. Pues estando en Francia, mi abuelita nos va a visitar, la mamá de mi mami. Y ella era religiosa. Ella me empezó a hablar de Dios, pero a su manera. Pero a los 7 años, yo recuerdo que yo estaba jugando a las escondidillas o a las, no sé cómo se dirá, sí, me entienden, ¿cierto? Y estaba jugando, me acuerdo, en la calle y me escondí detrás de un auto y recuerdo que yo tenía 7 años y me escondo y digo, aquí nadie me va a ver, nadie va a saber que estoy aquí. Y de repente miro hacia el cielo y fue como que, ¡pah! Dije, hay un Dios que me está viendo. Entonces, a los 7 años, recuerdo que tuve conciencia de que existía un Dios. Y eso despertó en mí empezar a buscarlo. Mi papá, en ese entonces, igual, sí, mi papá igual presente, nos dice que no quiere que nosotros echemos raíces en Europa. Ya estábamos entrando, mi hermana estaba entrando en la adolescencia, yo ya tenía como 7, 8 años, y le dice que se regresen a Chile las niñitas. Nos regresamos a Chile en el año 81, quizás muchas de ustedes aún no habían nacido, otras ya sí, y yo recuerdo haber llegado, hablaba muy poco español, hablaba francés, por lo que entré a un colegio francés. Y recuerdo que en ese colegio, estoy adelantando la historia,
mi compañero de clase era Francisco, mi esposo. Nos conocemos de los 8 años. Y bueno, yo llego allá y empiezo esta búsqueda de Dios, como este vacío, y ya tenía 7 años, 8 años. Mi mamá, por otro lado, también empezó una búsqueda espiritual, pasamos por muchas cosas, y el 20 de abril del año 85, yo recuerdo que mi mamá nos dice que tenemos un compromiso en la tarde, que no hagamos nada porque nos va a llevar a un lugar. Bueno, nosotras fuimos con mis hermanas, no con muy buena actitud, sino como que como medio berrincheando, pero ya después era tanta la insistencia de mi mamá y como el interés, que ya era curiosidad. Y yo recuerdo que llegamos a la casa de un matrimonio de misioneros mexicanos, y nos atiende la misionera, muy amable, y ella nos empieza a hablar de Dios, de la eternidad y de recibir a Cristo. Y por primera vez me abren la Biblia. Me la habían dado en el colegio, pero para mí la Biblia era algo, si yo sabía que estaba Dios, pero no la entendía y la encontraba tan gorda y letra tan pequeña. Yo quería quería que me la explicaran. Y ese día, Lupita, se llama la pastora, me mostró cómo Dios me veía, que yo estaba separada de Dios, que yo había pecado. Y claro, yo tenía, si bien en ese entonces yo tenía 11 años, era muy consciente de lo que había hecho. Y ese día yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ese día fue como, oh, me voy al cielo. Ese día también mis hermanas tomaron esa decisión, mi mamá también lo había hecho en la mañana, y por eso nos llevó en la tarde con esa urgencia. Bueno, yo salgo de esa casa feliz, oh, me voy al cielo, wow, qué maravilloso, y esa felicidad se transformó ese mismo momento en angustia. Dije, oh, mi papá, mi abuelita se van al infierno, tengo que hablarles de Jesús. Y bueno, al día siguiente le hablé de Cristo a todos mis compañeros, oiga, se van al infierno. Bueno, por eso es importante aprender a contar el testimonio, o aprender a hablar de Cristo, porque bueno, no fue muy sabia diciendo de esa manera, pero la verdad es que era tanto mi angustia y mi urgencia de que la gente tuviera un encuentro con Cristo, y yo, bueno, les compartí al grano ahí la verdad. La cosa es que Dios empezó a trabajar en mi corazón, Dios empezó a transformar mi vida, y poner un amor por las almas, un amor por su palabra. Empecé a leerla, Dios empezó a transformarnos a todas en casa. Y recuerdo que le hablé a todo mi curso, a toda mi clase, a lo que se cruzaba le hablaba de Cristo, a Francisco, mi esposo también, pero él no, él andaba en otra, él no quería saber nada, él era ateo, era surfista también, entonces me preguntaba si en el cielo había olas, yo le decía que no, entonces no me interesa, bueno, muchas oportunidades de hablar de Cristo. Termino mi carrera, o sea, el colegio, o la escuela, perdón, o no sé cómo dicen, la prepa, y entro a estudiar educación física, y recuerdo que ese primer año de la universidad me encontré en la calle con Francisco, me encontré, recuerdo, de frente, y ese día nos volvimos a conectar, y yo le invité a mi casa, y dije, voy a invitarlo a tomar once con la intención de volver a hablarle de Cristo, pero él tenía la intención de salir conmigo. La cosa es que en esa cita, cuando él llega a la casa, obviamente estaba mi mamá involucrada también. Aparece mi mamá con una Biblia como de este porte, y lo sienta y le empieza a hablar de Jesús, así vieja escuela.
La cosa es que ese día Fran hace como que recibe a Cristo, yo le digo un cristiano fake, así como que ora, pero solamente para sacarme una cita. Pero para ese entonces, la familia de Francisco, mi cuñada y su mamá, y bueno, mi suegro también, ella llevaba más de 5 años de una anorexia nerviosa, llevaba 5 años sin comer, 5 años de hospitalización. Estoy hablando de los años 80, 90, donde nunca no se escuchaba de lo que era anorexia, o no era conocido en ese entonces. Hoy es más común. Y mi suegra para ese entonces había acudido a todo lo que te puedas imaginar: religiones, cadenas de oración, brujos de Brasil, todo lo que se te ocurre, y no había caso con Claudia. Claudia estuvo a punto de morir varias veces. Bueno, ese día Francisco le dice a su mamá y a Claudia, a mi cuñada, ¿por qué no va a esa casa? Total, ha probado tanto, ¿por qué no intenta? Bueno, Claudia viene a nuestra casa y mi mamá le comparte de Jesús y ella recibe a Cristo y vuelve a comer, empieza a comer inmediatamente. Fue tan impactante el cambio de mi cuñada, en ese entonces Claudia no era mi cuñada, fue tan impactante que mi suegra dijo: yo quiero escuchar, y mi suegra para ese entonces fumaba como 2 cajetillas diario, tomaba de pastilla para levantarse, para mantenerse despierta, para dormir, o sea, y recibe a Cristo también. Y Dios empieza a transformar su vida. Fue tan impactante el cambio que Dios hizo en su vida, que un día cita a su familia y les dice: bueno, ustedes saben, yo leí un versículo que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que voy a confiar en eso. Así que tomó todo, su cigarro, su pastil, y lo tiró a la basura. Y desde ese día nunca más, estoy hablando hace más de 30 años, nunca más volvió a depender de nada. Y bueno, yo empezó a transformar la vida de ellos, y por otro lado, yo seguí en la universidad tomando decisiones. Era una persona que me gustaba quedar bien con todo el mundo, me costaba mucho decir que no. Entonces al final me metía en situaciones como complicadas por no decir que no. Y Dios empezó a traer carácter a mi vida. Empecé a aprender a decir que no, y eso fue muy bueno porque me guardó de muchas cosas. Eh, no comenté, yo empecé a salir con Francisco cuando él oró supuestamente, y me di cuenta, leyendo la Biblia, que no puede haber una buena relación entre un creyente y un incrédulo, porque me di cuenta que Francisco no era creyente, y también que Dios tenía una persona para mí, para mi vida. Así que dije: no, Francisco puede ser el esposo de mi mejor amiga, y me entró una angustia. No. Entonces lo llamo por teléfono. En ese entonces el teléfono no era así, era... Entonces lo llamo y digo: Francisco, le dije, necesito hablar contigo. Le dije: bueno, Dios me mostró que no puede haber una buena relación entre un creyente y un incrédulo. Y él me dice: ¿y quién es el incrédulo? Entonces yo le digo: bueno, a mí me puedes engañar, pero a Dios no. ¿Sabes qué? Te recomiendo que vuelvas a nacer. Y por otro lado, nuestra relación llega hasta aquí. Así que le corté el teléfono y no nos vimos por 7 años, nunca más. O sea, como novio, o sea, nunca más, cortamos. Bueno, ese evento hizo que Francisco ese mismo día aceptara a Cristo, recibió a Cristo. Fue muy fuerte para él la situación, y bueno, Dios ahí trató con él. Dice que se dio pena a sí mismo, se dio cuenta del cambio en su familia, dijo: hola, estas personas están medio sugestionadas por el ambiente, pero de repente vio que era muy potente lo que estaba pasando. Y bueno, Dios trajo convicción y él aceptó a Cristo ese día también, después de esa llamada. Bueno, él siguió con su vida en la universidad, empezó a congregarse, a discipularse, a crecer espiritualmente, y yo por mi parte, por otro lado,
en mi universidad, terminé mi carrera y empezó a tomar decisiones a favor de Dios. Y el año 96 Dios nos volvió a juntar. Empezamos una amistad preciosa y bueno, el año 96 nos pusimos de novio, el año 2000 nos casamos y a Francisco, él ya es exitoso en su profesión como biólogo marino, como especialista en virus, de salmón y todas esas cosas. Él ya estaba trabajando en Santiago, nosotros éramos de Viña del Mar, que es la playa, como a 1 hora y media de la capital, y él ya está viviendo en Santiago, y los pastores de la iglesia en la que estábamos le dicen si quiere ser pastor de tiempo completo. Bueno, así fue que le aceptó, renunció a su carrera y empezó a levantar una iglesia acá en Santiago. Yo para ese entonces yo todavía estaba en Viña. Bueno, nos casamos el 2000, empezamos a levantar la iglesia en la que pertenecíamos antes, y nacieron nuestros hijos, Valentina el 2022, Santiago el 2024, y lo que nos pasó a nosotros es que empezamos a darnos cuenta que los jóvenes no seguían en la iglesia, no tenían interés en la iglesia. Y para nosotros, que venimos de un mundo, Francisco, de un mundo totalmente ateo, y yo de un mundo totalmente que nunca escuché a Dios, yo no quería que mis hijos se acostumbraran a escuchar de Cristo. Yo no quería que para ellos fuera como, o sea, para nosotros fue tan impactante el antes y el después, que no queríamos que ellos bueno, yo nací en una iglesia. No, ellos tenían que tener su encuentro con Cristo, independiente de que vayan a una iglesia o no. Y eso empezó a crear como una inquietud, y después que veíamos que los hijos de pastores no permanecían en la iglesia, tomamos la decisión, bueno, pasaron muchas situaciones, por otro lado, en la iglesia, y Dios nos llevó a conocer otras iglesias también, donde veíamos que los jóvenes sí vivían para Cristo, había una manera diferente de hacer iglesia, y bueno, renunciamos el 2013, el 2012 y el 2013 fundamos Áncora, como les había comentado hace un rato. Y bueno, no ha sido fácil, pero en Dios la gracia ha sido suficiente. Hemos visto preciosos milagros, transformaciones, y para mí lo más importante, para Francisco y bueno, para nosotros como matrimonio, lo más importante son nuestros hijos, la familia. Así que yo a Santi y a Vale los eduqué en homeschool por más de 12 años. Acá en Chile, en ese entonces no era común. Creo que fue una de las primeras en Chile en hacerlo, porque lo hice con los hijos de mis pastores, como en los años 90. Decían que éramos locas. Después lo hice con mis hijos. Y por una situación no pude seguir haciéndolo, y ellos entraron a un colegio de deportistas, y lo cual fue muy bueno porque ahí pudimos enseñar todo lo que habíamos invertido en sus vidas. Hoy mis hijos, Valentina está a punto de terminar este año su carrera de literatura en la universidad. Santiago está en su 2.º año de comunicación audiovisual. Y la verdad es que lo que más me importa, o sea, siento que el ministerio más grande como para nosotros son ellos, de apuntarlos al cielo, y somos una familia muy unida, muy aclanada, y eso yo siento que ha sido lo que ha inspirado, que ha llegado también muchos jóvenes a la iglesia por medio de ellos, y estoy tan agradecida a Dios bueno, obviamente por mi familia y por todo lo que Dios está haciendo hoy, porque la verdad es que en pandemia estuvimos 2 años online,
pensábamos que moríamos. Chile fue muy estricto con las medidas sanitarias de pandemia, y la verdad es que pensamos que Áncora se cerraba, pero Dios trajo un renuevo, nuevas fuerzas. Siento que fue como volver a criar, fue como volver a tener, porque llegó todo nuestro team, Key Team, el 90% se fue por distintos motivos, por motivos personales, por motivos de trabajo, se fueron a distintos países, muchos, y creo que a muchas iglesias le pasó lo mismo, y para nosotros fue muy fuerte porque se nos fue como nuestro equipo. Y dijimos, "Oh, ya, bueno, veamos qué Dios tiene", y bueno, Dios quería que Iglesia Áncora siguiera, y bueno, Dios ha traído una cantidad de jóvenes con una actitud deseosos de saber más, y bueno, estoy volviendo a criar, pidiéndole a Dios que me renueve las fuerzas, y ya van a ser ya 38 años casi que acepté a Cristo como mi Salvador. Sí, este año 38 años, y puedo decir que bueno, fue la mejor decisión que tomé, bueno, es la decisión más importante, una decisión que trasciende esta vida, una decisión eterna, y, y estoy tan agradecida por mi esposo, por mis hijos y por la iglesia en la que Dios nos puso, y bueno, siempre aquí dispuesta a que Dios use mi vida y mi testimonio para poder compartir y alentar a muchas cosas, a muchas personas, y en muchas áreas de la vida. Así que eso, chicas, les quería compartir. Esa fue mi historia, mi testimonio. Yo sé que cada una de ustedes tiene algo maravilloso que compartir, porque Dios ha hecho algo precioso en cada una de nosotros. Nos dio un libro en blanco, nos dio una libretita enorme en blanco para que vayamos escribiendo la historia que Él quiere contar a través de nuestras vidas. Así que escríbanlo, practíquenlo, compártanlo, porque entre más lo hagan, van a ser expertas en manejar esta arma poderosa, o este manojo de llaves. Así que Dios las bendiga, y eso era lo que quería compartir. No sé si tienen alguna pregunta, aquí estoy disponible. Sí. Hola. Gracias por tu testimonio, hermoso. La verdad me impactó mucho, y bueno, sé que cada mujer que está escuchándote también le ha impactado. De verdad, muchas gracias. Nos motiva mucho a todas las mujeres. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué pusiste a tus hijos en homeschool? O sea, ¿cuál? ¿Fue el motivo? Ujú. La iglesia en la cual yo recibí a Cristo y venimos parte, ellos hacían eso. Ah, Y vale. ellos hacían Ok. eso, mucho homeschool, y era como por defecto que todas las mamás teníamos que hacer homeschool, ¿me entiendes? Ah, Luego, vale, vale. pero yo en ese entonces, yo era soltera, y era un método muy lindo, que está, de hecho es gringo, es de Estados Unidos, que es Sí. el método AC Ministries o School of Ah, Tomorrow. lo conozco, sí, tengo una amiga, o sea, también que es pastora de una iglesia que ellas utilizan. Sí, Este creo que método. Bueno, sí que ellos como es cristiana. de los años 70 que lo ocupaban, y yo me fui a capacitar a México, y yo lo traje a Chile el año Ujú. 96, no, antes, no, bueno, el año 96, y bueno, lo dije, obviamente lo voy a hacer con mis hijos, lo hice con los hijos de mis pastores, Ajá. dije, lo voy a hacer con mis hijos, y, y bueno, fue por eso, pero por situaciones circunstanciales que vimos nosotros acá como familia y todo, yo no pude seguir haciéndolo, y, y Dios nos abrió una puerta en un colegio de deportistas de alto rendimiento, así que lo cual fue bueno, porque yo soy profe de educación física, así que para mí fue muy bueno que mi hijo también se Ah, incorporara en esa otra área, pero fue precioso para poder, o sea, mis niños tienen, gracias a Dios, las experiencias de los dos mundos. Si bien él era una escuela no tampoco muy como sí. tradicional, porque era de deportistas,
donde tenían otro horario mucho más flexible. Para ellos fue muy bueno. Entonces ahora en la universidad ya están mucho más, se manejan más. Claro. Sí. Ah, súper. No, es que siempre tengo esa duda, es que tengo 5 hijos, porque estoy embarazada del quinto, de la Wow. quinta, otra niña. Entonces siempre como justo me pasó que, o sea, ya hace tiempo, nosotros nos mudamos, esa es mi 9ª mudanza, entonces siempre es como que he tenido esa cosa de ponerles en homeschool, pero siempre es como que tengo esa duda, o sea, de decir, bueno, lo pongo en homeschool o que vayan a la escuela. Entonces siempre es como, o sea, me gusta como preguntar, o sea, para poder aprender y también, o sea, en un momento tomar esta decisión, porque lo vengo pensando hace muchísimo, o sea, el tema de homeschool. Sí. Entonces, por eso, o sea, te pregunté a ver porque quiero como escuchar varias opiniones. Y mira, muchas mamás me han preguntado, ahora en Chile, en pandemia mucho homeschool, y muchas mamás también tienen la misma inquietud que tú, me llaman hasta el día de hoy, yo digo, uy, mi hijo está en la universidad, ya me titulé, pero puedo compartir mi experiencia y siento que no es para todas las mamás. Claro. Yo siento que depende, hay que invertir. Yo, gracias a Dios, tenía el tiempo. Yo me certifiqué en el método, y lo increíble, aunque ustedes no me van a creer, chicas, el método en inglés, y yo no hablo inglés, hablo muy poco. Mi primer idioma es el francés, y bueno, como el sistema era de autoaprendizaje, yo solamente era supervisora. Mis hijos hoy hablan inglés perfecto, increíble. No me digan cómo, pero mis hijos hablan inglés perfecto. Valentina piensa en inglés, lee en inglés. Julia, esto me estoy enterando, Julia me ayudó, yo hice homeschool un año con mi hija, y Julia fue la que me insertó o sea, me ayudó y yo le preguntaba y todo, qué sé yo, pero no sabía que vos, no, o sea, yo pensé, nunca te pregunté porque di por sentado que lo sabías, pero porque yo estaba en la misma, o sea, yo no sabía inglés, o sea, y quería ayudar a Naomi, pero pensé que, ¡ay, wow! ¡Qué No, para que loco! veas que sí, Dios hace milagros. Bueno, ellos hicieron un homeschool suficiente como para tener una base increíble de inglés, y ya después siguieron solitos. Y a mí se me empezó a complicar por eso, por el idioma, porque ya eran química, física y términos muy técnicos. Y claro, gracias a Dios igual después empecé a tener apoyo. Por eso yo recomiendo a mamás que a veces puedan contratar a alguna profesora, y bueno, hoy hay muchas opciones. En ese entonces no había. Hoy online maravilloso, y sobre todo para familias que están viajando. De hecho, hace como unos 4 años atrás le hice 2 años de homeschool a una familia de la iglesia que por problemas así de conducta de una de las niñitas las echaron chiquititas de 2 colegios. Mira, la transformación que Dios hizo en la vida de esa niña, de esa familia, fue impresionante. Y hoy ella, la chiquita, porque eran los dos hermanos, ellos, estuve de vacaciones con ellos y dicen que fue los mejores años de su vida, de la escuela. Están en un colegio increíble. Bueno, ahora se van a mudar a Australia, pero ellos recuerdan esos 2 años como un tesoro, y los papás también, y yo también, porque la verdad es que fue un tiempo muy bonito, que no pensé que iba a volver a hacer homeschool, que no con mis hijos, sino con otras personas, pero fue un buen tiempo. Así que por eso yo recomiendo, no es para todos, pero si puedes hacerlo y invertir, sabes que igual va a tomar tiempo, va a tomar tu vida igual. No sé si quieren hacer otra pregunta. Sí, Alice. Bueno, buenos días, muchas gracias por tu testimonio. Y Lore, celebramos tu noticia, yo no lo sabía, así que felices de conocerla. Bienvenida, baby. Julia, quería preguntarte porque, bueno, a propósito de homeschool,
pero tú estás en espacios deportivos y aquí, bueno, la tenemos a Laura, que también está en espacios deportivos con niños. Yo quería preguntarte para darnos ideas y motivarnos siempre a salir a testificar en nuestros espacios de influencia. ¿Qué te resulta y cómo estás utilizando esto ahora que en este tiempo está tan de moda yoga, reiki, constelaciones y todo lo demás? Y cuando mencionamos a Dios, a Jesús, en un grupo de chat, en un grupo de profesionales de nuestro entorno, no podemos hablar para ellas de religión. ¿Qué nos recomiendas y qué te ha funcionado o cómo haces para compartir la palabra en espacios donde aún no lo hacen en este tiempo? Mira, Gracias. Alicia, yo tengo las dos versiones, porque yo vengo de una iglesia donde me convertí, donde era muy bíblica, pero era muy confrontacional. Entonces yo, si hubiese estado todavía en esa iglesia, hubiese estado en una clase de deporte, y voy y me acerco a una persona y le digo, oye, si te mueres, ¿dónde te vas? O sea, entonces muy muy a la yugular y entregando un tratado. Hoy, durante estos años, y hemos visto que la gente te dice que sí, pero no ha tenido una conversión de verdad, sino como para quedar bien contigo. Y es como que los vemos ahora como un vendedor de seguro, voy a vender un seguro. Y el que hablaba de Cristo se quedaba, ay, hablé de Cristo, ¿no? Era como más para el que hablaba que para el que estaba escuchando. Hoy, a lo largo de los años, hemos visto y aprendido que hay que ganarse el derecho de hablar de Cristo. Y por eso les compartía del testimonio. Es muy importante que la gente vea en tu vida consecuencias, vea un respaldo. Entonces, lo que nos pasa y lo que me pasa, porque yo en pandemia estuve haciendo clases de barré o de bar, no sé si lo han escuchado, que es como un deporte que se trabaja en una barra de ballet, pero se incorporan muchos movimientos de pilates, incluso de yoga y todo. Bueno, y bueno, a mí, ¿sabes qué? La gente se me acerca para preguntar. Entonces me pregunta qué tengo. Entonces, y finalmente, y lo veo también en mis hijos que están en la universidad, están en una universidad Opus Dei, ultra católica, donde, o sea, muy católica. Y hoy ¿cómo se llama? La estudiante, la presidenta de la Federación de la Universidad, su novio y muchos más están yendo a la iglesia, a Áncora. Compañeros de la Valentina, de Valentina, mi hija, también están yendo, pero ¿sabes por qué? Porque ven las redes sociales, ven sus redes sociales, ven lo que comparte, y ven que Cristo no es solo de domingo, ven que Cristo es de todos los días, es tu vida. O sea, no podemos separarnos, somos cuerpo, alma, espíritu, o sea, no podemos separarnos el domingo, somos lo que somos, nuestro andar es de lunes a lunes en Cristo. Entonces, eso es lo que hace atractivo. Y hoy más que nunca, Alicia, siento que está ese vacío, por eso hay tanta necesidad en onda, más que yo separo el deporte y el yoga, si bien tiene todo su tema, su rollo, todo. Si estás en una clase de yoga, haz el deporte, ¿no? Y tú sí, no, les recomiendo cuando hagan. Pero a lo que voy, que siento que el testimonio, tu vida, va a hablar mucho más fuerte y la gente se te va a acercar. Y eso es lo que quédate con este mensaje de gánate el derecho de hablar de Cristo, que tu gozo, que tu alegría, que tu luz atraiga, porque sabemos que toda esta doctrina trae un entusiasmo, pero nada puede llenar el vacío de nuestro corazón, solo Cristo. Entonces, se lo llenan con filosofía, otros con amores, o otros con distintas cosas, pero lo único que puede llenar tu corazón es Jesús. Y eso no se puede falsear, o sea, no es fake, o sea, no se puede mentir. Entonces, eso quería compartir. Débora. Julia, Muchas gracias. gracias por tu testimonio, la verdad, impresionante.
Mi pregunta es la siguiente, ¿tenés alguna técnica, herramienta o algo que te haya funcionado? Porque si bien estás contando que tus hijos van a una universidad del Opus Dei, entendemos que en cada centro que uno va tienen unas influencias y tienen una forma de trabajar valores, entre comillas. Entonces, yo, por ejemplo, estoy en España y como bien sabemos, en España hay en los colegios, mi hija va a un colegio y evidentemente se rigen por una agenda que ellos tienen que enseñar según la Generalitat y tienen que, lo dije en catalán, perdón, pero es justamente en Barcelona, entonces tienen una agenda muy estricta donde tienen que hacerle ver al niño o a la niña cosas, ideología de género, cosas que están bien. Entonces, no es que hoy mi hija va a ser, no, pero ¿qué usas o qué usaste en su tiempo o en este tiempo que tus hijos van a la universidad, cuando son adolescentes, que son etapas donde entran en muchísima confusión, empiezan a negociar con que será que lo que me están diciendo en la escuela es la verdad o lo que yo creo que me está diciendo en mi casa? ¿Qué usaste o cómo lo hiciste? Mira, es un tema que también está pasando acá en Chile igual, que en Barcelona así como que vamos de la mano, muy fuerte, es un tema que muchas mamás están viviendo, y yo les digo a las mamás que la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres, ¿ya? Entonces, y el lugar para invertir en tus hijos es en la casa, ¿ya? Nosotros con nuestros niños, si bien veníamos de una cultura de iglesia muy legalista, muy religiosa, como nosotros venimos de un mundo que ateo y todo eso, y para nosotros fuimos como muy normales con ello, y empezamos como a vacunarlos antes que el mundo los vacunara, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sin ser explícito, pero empezamos a hablarles nosotros de las cosas. Entonces, cosas que cuando viniera, no le contara el amiguito ni la amiguita, sino lo supieran por sus propios padres. Entonces, quizá hablar incluso de términos como que, ay, que me da vergüenza, no, son temas que hay que hablar. Entonces, fuimos muy relajados, los mejores momentos eran en las carreteras, cuando salían las conversaciones, y hablamos de todo. Con nosotros hijos hemos hablado de todos los temas y de chicos, y ya, bueno, obviamente ya empezaron con esas inquietudes. Y obviamente la identidad, todo eso se lo van a dar, o la seguridad nace en la casa, en el apoyo, que tú como mamá o como padre, y como padres también, le van a dar a tus niños. La seguridad se da en la casa, porque tú le puedes hablar de Dios, pueden tener la mejor escuela dominical, pero si en la casa el papá dice está adorando a Dios, o la mamá, y en la casa dice, vive totalmente lo contrario, tus hijos no te van a creer. Entonces, la consecuencia, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer, o le recomiendo a muchas mamás, es que sea la misma persona siempre, en la casa, en la iglesia, y cosas, porque a los niños, si hay algo que se sienten defraudados, es con el doble estándar, como decimos nosotros. Entonces, por ejemplo, yo he cometido muchos errores con mis niños y les he tenido que pedir perdón, ¿ya? O de repente discutimos con Francisco, con ellos, entonces también es importante que ellos sepan que como matrimonio van a tener diferencias, pero no por eso van a pelear sucio, van a ser sucios, ¿no? Entonces que ellos sepan, no se asusten chicos si estamos hablando fuerte, pero no nos estamos ni peleando, sino tenemos diferencias de opinión, pero que ellos sepan y vayan como viviendo las cosas, teniendo, a ver cómo te explico, que lo aprendan por los papás más que por los hijos, ¿me entiendes? Obviamente, tú siempre dándole los fundamentos, los principios, y que eres una persona que depende de Dios. Nosotros, no les contesto, pero nosotros, del día que a Francisco le dijeron que renunciara a su profesión, su sueldo fue 0. Y en nuestra iglesia no pedimos ofrenda. De acuerdo. Nunca hemos pedido ofrenda, y nuestro proveedor ha sido siempre Dios. Vivimos hace más de 25 años de milagros. Todos los meses es un milagro. Y vivir en este departamento, vivir en este lugar, tener la universidad es un milagro. Así que esas son las cosas que tú le vas a dejar a tus niños. Entonces, cuando se encuentren con situaciones o vean niños en el colegio, o los pongan en situaciones, a mí en el colegio me hicieron ver películas que yo no quería ver, y yo dije, no las quiero ver. Y
obviamente me hicieron bullying, mis compañeros, Francisco estaba ahí, me hizo bullying, no era creyente. Y yo le dije, no la quiero ver. Entonces le enseñé, Dios empezó a dar carácter en mí cuando tuve ya mi encuentro con Cristo. Pero hoy doy gracias a Dios porque Dios empezó a forjar un carácter en mí. Pero aprender a tu niño a que sean firmes, que el sí sea sí, que el no sea no, y empezar a hacer quizás juegos, prácticas, como para que ellos sean niños de carácter. Pero eso solamente los puede enseñar los papás, no hay nadie más, no se delega. Gracias. Sí, 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 totalmente estoy de acuerdo, 100%. Bueno, perdonen las demás que hay algunas que ya no son o no son madres, no están casadas y estamos haciendo muchas preguntas hacia el nivel de hijos porque realmente hoy justo venía un señor a arreglarme algo y le digo, qué difícil es ser madre, porque tuve una mañana hoy de locos, pero qué difícil es y más cuando como nos entra como miedo porque realmente no estamos en... Yo también vengo de una iglesia muy legalista, muy autoritaria. He cambiado muchísimo porque creo que ese no representa a Dios en absolutamente nada, pero digo, qué difícil en estos tiempos. Sí, definitivamente es un desafío tremendo para las mamás de hoy. Y tengo una sobrina que es profesora de un colegio y no, bueno, todo lo que tú dices se está viviendo, por eso nuestros hijos tienen que amar su iglesia local, tienen que amar a su familia y algo y que ellos vean que Cristo es normal en su vida, es normal en sus decisiones, en todo, pero en el día a día, no, que no sea solamente el día Domingo. para la iglesia, que sea siempre. Y ya con eso para ellos va a ser muy natural hablar de Cristo. Mi sobrina nieta, perdón, porque es hija de mi sobrina, para ella Dios es tan natural que invita a todo el mundo, oye, vayan a la iglesia, oye, no, bueno, para ella es natural, que sea natural en sus vidas. Pero sí. Qué buen dato. Bueno, chicas, no sé si alguna tiene otra pregunta más para hacer o algo. ¿Alguien quiere preguntar algo que no sea de hijos? Bueno, Julia, ¿querés orar por nosotras también para que Dios nos dé la capacidad? Porque sé que a veces creemos, como escuchamos tan grandes testimonios, pensamos que el nuestro no es el apropiado para compartir. Entonces, yo concuerdo 100% con lo que estás diciendo. Cada una tenemos un testimonio porque Dios ha hecho algo en nosotras. Lo sigue haciendo, obviamente, pero creo que con lo que tenemos podemos llegar a las personas que están a nuestro alrededor y donde Dios nos puso. Entonces, si querés orar Por y supuesto. también orar también por nuestras familias. Acá somos Sí. muchas mamás representadas, somos muy valientes, estamos dejando una generación mucho mejor, eso creo, más preparada, pero si querés orar por nosotras, te De agradezco todas mucho. maneras, sí. No se desalienten porque Dios va por delante en la historia de la humanidad, chicas, y Dios nos va a dar herramientas como manejarnos en este mundo, astutos como serpientes y sencillos como paloma. Así que no nos desalentemos con eso. Así que yo lo veo en mis hijos, pero créanme, lo que Dios nos dio como hijas de Dios y lo que Dios ha dado a nuestros hijos es lo que en el fondo de la humanidad anhela, que es una esperanza. Así que eso no lo puede dar nadie ni nada, ni un gobierno, ni un país, ni el dinero, nada, solamente el tener a Jesús y que no se desalienten por eso y también Dios nos está llevando a depender de Él, así 100%, lo cual es maravilloso porque Él nos va a dar las estrategias como manejarnos astutamente sin cerrar las puertas en este mundo tan torcido, ¿cierto? Que bueno, así es, estamos. Así que oramos. Señor, te doy muchas gracias por cada una de las chicas que están escuchando. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias por todo lo que has hecho en ellas, Señor, porque tú pusiste oro en sus corazones. Señor, tú vas a hacer hermosas obras que tú ya planeaste para ellas, Señor, y quieres usarlas donde tú las pusiste para que brillen y te puedan compartir lo que tú eres, Señor, y la gente anhele, Señor, tener ese encuentro contigo,
por el testimonio de ellas. Te pido que tú las bendigas, las uses, las equipes, las guardes, las bendigas y sobre todo, Señor, en estos tiempos, tú bendigas a las familias, Señor, a sus familias, tú les des sabiduría como ser buenas esposas, como ser buenas profesoras, buenas maestras, buenas trabajadoras, buenas madres, Sí, Señor. tantas áreas, Señor, estudiantes, tantas áreas que tú las has puesto, pero sabemos que no son tiempos fáciles, pero en ti Sí. estamos de la mano y tú vas a ir guiando en cada paso que dar. Sí, Bendice a Señor. sus familias, a sus hijos, Señor, protégelos de todo mal, que sean luminares en esta generación, que sean Sí, sí. inspiración en esta generación. Bendice a cada una, Señor. Las bendigo en el nombre de Jesús y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por ti. Gracias, Jesús, por tu salvación. Todo para tu gloria. Amén. 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 Gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias, Muchas Julia. gracias. Gracias por la invitación. Muchas Estoy viendo que, gracias. ¿de dónde son? Porque veo que Gracias. Costa Rica, España. Todas partes. Wow. Estamos repartidas por todo. todo. Y acá hay una chica, Dani está en Corea del Sur. Ella está en Corea, que ya nos ganó, ya sabe lo que va a pasar Hola. durante el día. Hola, Dani. Tengo una chica de nuestra iglesia que es de Corea también, que creo que está Mira. por allá también, de Corea del Sur. Ay, me Bueno. identifiqué mucho contigo, de verdad, porque mis pastores en Colombia como tuvieron ese sentido como que Corea tiene sed de Dios, porque normalmente ahorita los jóvenes ya no quieren escuchar, o sea, dicen Jesús o Dios, huyen. Así que necesitamos un avivamiento en este país y de verdad que me motivaste un montón y agradezco a Dios por tu vida porque no es en nuestras fuerzas, es simplemente por la gracia de Dios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Amamos a Dani, a cada una de las chicas. Tenemos Colombia, España, Costa Rica. ¿Qué más? Corea del Sur. Bueno, Estados España está cada vez Unidos. más. Estados Unidos, es verdad, Estados Unidos. España cada vez está creciendo más, no sé, acá las Power, vamos las Power. UK. Holanda, es verdad, Holanda, es verdad. Y todas se conocieron en Argentina y todas emigraron. No, no nos conocemos. No nos conocemos. Todo es virtual. Y todas obviamente se conectan en distintas iglesias pero las une. Ya, Los después Power, les los jueves. Comenzamos de boca en boca. O sea, a conocernos de boca en boca. Una amiga invita a otra amiga y así. Comenzamos a orar 5 amigas. Albania, Un grupo de 5 Holanda. amigas y ahí nos fuimos extendiendo. Qué lindo. Sin Yo duda, no sé. lo común es el castellano, pero hay muchas colombianas y argentinas en distintos lugares. Todas son chicas jovencitas. Yo soy la única abuela. Así que mi desafío, chicas, no tomo la posta del homeschool, pero francamente las admiro a todas en ese sentido. Sí. Alicia es Nuestra como nuestra madre. nuestro sueño, Julia, es hacer una conferencia, o sea, en un futuro. Ah, wow, qué power. Bueno, O sea, bien puesto el nombre. nos estamos preparando para eso, hacer una conferencia como las que se hacen en Londres o en Qué diferentes linda. partes como de mujeres, bueno, así. O sea que alquilar- tenemos que empezar a ahorrar, ¿verdad, Lore? Claro. Qué linda. No, conseguimos sponsor, eso no es. El Que nos tema es orar, patrocinen. vamos a orar y ahí Dios ya va abriendo puertas y todo. Qué buena. Y la disposición del corazón. Julia, quédate en las Power. Me encantaste. Fíjate las Power, es verdad. Muchas vienen a compartir y terminan uniéndose a las Power, es verdad. Bueno, Es que chicas, Julia,
A Bien. Julia le pueden sacar jugo, o sea, yo la he explotado con preguntas con el tema de homeschool, de las nenas, qué sé yo, y de verdad, ella siempre es súper disponible y aparte súper sabia con respecto a los hijos, me encanta sus hijos, si los conocen, son hijos que se nota que aman a Dios, que aman a su familia, tienen una hermosísima familia, no solo por fuera, o sea, irradian a Dios, o sea, la verdad que me encanta la familia de Julia y me encanta que tenerla cerca también como para ahí preguntar cosas porque la verdad es súper sabia, me encanta. Julia, Tienes una excelente seguidora. Lu está liderando la oración los miércoles y muchas veces los lunes. Poderosa oración, así que chicas, las que no tienen la oportunidad de ver o de participar de pedidos donde podemos hablar, contar los agradecimientos y demás, que en este espacio de los jueves no se puede porque tenemos un tema, yo las invito a que estén entrando con España media hora antes. Sí, a las 10 empezamos, sí. Los jueves y lunes y miércoles, bueno, tienen que revisar el chat, así que Muy ahí power estamos. estamos muy power. La oración es la clave de todo y por supuesto el aprendizaje con Apocalipsis que nos está dando Y los Débora, que martes está- estamos estudiando, estamos muy power, esto es muy power, chicos. Muy. Bueno, Chicas, que Dios las nada, bendiga, gracias. Gracias por gracias invitarme. Julián, te amamos, te abrazamos, bendecimos tu familia y gracias por estar con nosotras esta mañana. Un besito, chicas. bendiciones. Chao. Chao, chao. Chao. Chao a todas.